Vamos a mirar en capítulo 3 esta tarde y vamos a leer los primeros 6 versículos y aplicarlo a nosotros en nuestro contexto de hoy y ver que nuestro contexto es muy parecido al contexto de los primeros lectores. Entonces esta palabra nos habla esta tarde también. Y esos versículos que vamos a leer presenta a Jesús como el sumo sacerdote que merece nuestra confianza. Nuestra confianza porque es el Hijo de Dios y es hijo fiel de Dios. Y merece toda nuestra confianza. ¿Y quién quiere leer los primeros 6 versículos? No sé si Edgar, ¿quieres leer 3 versículos 1 a 6 por nosotros? Para nosotros. ¿Hasta el 6? Sí, 1 y 6. ¿1 y 6 o hasta el 6? Perdona. Versículo 1 hasta versículo 6. Sí. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual, fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria de Moisés es estimado digno este. Cuando tiene mayor honra la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de los que se iban a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vale, gracias Edgar. Podemos ver que estas palabras son palabras para animar y estimular, ¿no? Confianza en Cristo, ¿no? Y dicen, a lo mejor dicen, lo que ocupa nuestra mente influye en nuestra salud, ¿verdad? Nuestras mentes pueden ser llenas de muchos pensamientos y emociones. A veces dominan los sentimientos de ansiedad, de preocupación o de temor en cuanto a las circunstancias de la vida. Las fuentes de esas emociones son innumerables. A pensar acerca del futuro, por ejemplo, de nuestros hijos, de nuestra economía, de nuestro trabajo y un sinfín de cosas que pueden ocupar nuestras mentes. Y es importante reconocer que esos pensamientos afectan no solamente nuestra salud física, pero también nuestra salud espiritual. Y en el caso de los primeros lectores, todos los miedos y temores y las cosas que estaban ocupando sus mentes afectaban su salud espiritual. Y el autor de Hebreos está animándoles de poner su mente en el lugar apropiado y correcto que es en Cristo Jesús. Las Escrituras, es maravilloso que las Escrituras nos da la solución al problema de nuestras preocupaciones. Y Hebreos 3, 1 6 que hemos leído nos llama a considerar a Jesús y llenar nuestra mente con Él, recordando su fidelidad. Nos llama a hacerle el objeto de nuestra confianza y esperanza. El autor de Hebreos explica a los primeros lectores cómo ocuparse de Jesús, mientras que sufren por su nombre. Mientras que tienes que enfrentar los temores de cada día, las ansiedades de cada día, de fijarse y poner su mente plenamente y completamente
en la persona de Jesucristo. Para los primeros sectores, su ánimo estaba por los suelos. Anímicamente estaban bastante débiles. Encontraban desánimo a cada lado. Y a veces nosotros también podemos encontrar desánimo a cada lado. El autor de Hebreos les escribió para animarles y exhortarles a seguir leales a Cristo en medio de la multitud de voces que reclamaban, llamaban y competían por su atención, y que querían arrastrarles del Evangelio y de su confianza en Cristo. Voces que querían debilitar su confianza en Dios, que querían destruir su fe y desacreditar la verdad del Evangelio. Voces que escuchamos nosotros todos los días. Voces que saltan en nuestras mentes en medio de nuestras ansiedades o en medio de nuestras circunstancias. Voces que saltan de los medios de comunicación, que quieren debilitar nuestra fe, quieren quitar nuestra confianza en el Evangelio de Jesucristo, quieren ocupar nuestras mentes para que no ponemos nuestras mentes plenamente, que Cristo no ocupa nuestra mente. Y brevemente vamos a contemplar la belleza de nuestro Salvador Jesucristo, para llenar nuestras mentes de Él y ver qué grande es nuestro Señor Jesucristo, para callar las voces que querían quitar o quieren quitar nuestro ánimo y nuestra confianza. Y vemos en este texto una comparación, ¿verdad? Una comparación entre la fidelidad de Moisés y la fidelidad de Jesús. Los dos eran siervos del Señor en la casa del Señor. Pero hay una comparación entre los dos y vamos a ver que Cristo es mayor que Moisés en muchas maneras. Pero ese texto, esa comparación, ¿por qué esta comparación con Moisés? Si alguien quiere buscar, si buscamos en nuestras Biblias en Números, ¿vale? Números es el cuarto libro de nuestra Biblia. Números, capítulo 12. Los versículos 6 y 8 van a ayudarnos a entender por qué el autor tiene que hacer una comparación con Moisés. ¿Vale? Números, capítulo 12. Capítulo 12. Vamos a leer versículos 6, 7 y 8. 6 al 8. Si alguien quiere leer en voz alta, Números, capítulo 12, versículos 6 a 8. Para nosotros. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y veré la aparición de Jehová. Porque pues, ¿no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Vale, entonces se está poniendo delante de la congregación de Israel la fidelidad de Moisés y la grandeza de la persona de Moisés. ¿Vale? En la perspectiva de algunas tradiciones, Dios dio a Moisés más rango. ¿Vale? En cuanto a los primeros lectores de Hebreos, tradiciones habían allí entre ellos que Dios dio a Moisés más rango y privilegio que los ángeles, porque Dios habló con Moisés cara a cara. Y por eso cuando leemos Hebreos, por eso el autor hace una comparación entre Jesús y los ángeles primero en capítulo 1, antes de dar una comparación entre Jesús y Moisés. Porque si Jesús es mayor que los ángeles, es lógico que también el autor tiene que comparar Jesús a Moisés en la mente de sus lectores. Y cuando leemos en los versículos 1 y 2 de capítulo 3, una pregunta: ¿por qué Jesús merece nuestra confianza? Que ha dicho ya, pero ¿qué dice versículos 1 y 2? ¿Por qué Jesús
merece nuestra confianza. ¿Qué dice versículos 1 y 2 que llama nuestra atención? Es fiel. Porque Jesús es fiel Hijo de Dios. ¿Claro? Y Dios constituyó a Jesús fiel. ¿Y por qué Jesús tiene mayor gloria que Moisés, según versículo 3? Porque los dos son fieles, pero ¿por qué Jesús es mayor? Según versículo 3. Porque tiene mayor honra el que hizo la casa. Sí, porque es el que hizo la casa de Dios, ¿no? Y vamos a ver que hemos leído que somos la casa de Dios. ¿Vale? ¿Vale? Moisés era un siervo en la casa, pero Cristo era el que hizo la casa. ¿Vale? Y hace una comparación ahora que es clave en nuestro texto, versículo 4. ¿Y por qué Dios tiene mayor gloria que su propia creación? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que Dios es mayor que su creación? Porque hizo todas las cosas. Sí, porque es el creador. Sí, es el dueño, es el creador de todas las cosas. ¿Vale? Entonces, eso es clave, porque la comparación, la grandeza de Dios en comparación a su creación es la misma mayor grandeza o comparación entre Jesús y Moisés. ¿Vale? Jesús era mayor que Moisés, como Dios es mayor que su propia creación. Esa es la comparación. ¿Vale? Jesús es mucho mayor que Moisés. ¿Vale? Y el versículo 4 nos da otro motivo y otra razón porque Jesús es mayor que Moisés en los versículos 5 y 6. ¿Qué otros motivos? Moisés era siervo en la casa de Dios y Jesús es siervo pero sobre la casa de Dios. ¿Vale? Sobre la casa de Dios. Otro, al final del versículo 5, dice que en cuanto a Moisés, ¿vale? Era fiel siervo, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Qué era él? Moisés era un siervo fiel dando testimonio a Jesús. ¿Vale? De Jesús. Está dando testimonio de Jesús en su ministerio, es en su servicio. Está hablando de que iba a venir otro profeta mayor que él. Escúchale. ¿No? Jesús es mayor que Moisés. ¿Vale? La comparación entre Jesús y Moisés gira en torno otra vez a la comparación entre Dios y la creación, para mostrar la magnitud de la gloria de Cristo. Tanto Jesús como Moisés eran fieles a Dios. Sin embargo, Moisés era un siervo y Jesús era el Hijo. Moisés era fiel en la casa de Dios, Jesús era fiel sobre la casa de Dios. Moisés era fiel en la casa, pero Jesús hizo la casa. Y luego en el versículo 6 vuelve al tema de confiar y gloriarnos en Cristo. En el versículo 6, en la segunda parte, pero podemos leer todo el versículo, pero enfocamos en la segunda parte. Y de mismos versículos, cuando hablamos de la segunda parte de un versículo, suele pensar en la parte después de una coma, ¿no? Una coma, ¿no? En este versículo tiene 2 comas, entonces tenemos casi 3 partes, pero la última parte de ese versículo. Si alguien quiere leer versículo 6, pero vamos a enfocarnos en la otra parte. Pues leer la primera parte también, leer todo el versículo 6. Pero Cristo como Hijo sobre tu casa, la cual casa somos nosotros. Si le tenemos firme hasta el fin,
la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Vale, sí, ¿vale? Si retenemos firme hasta el fin con la confianza y la gloriosa esperanza, ¿no? Hebreos siempre nos llama a la eternidad también, ¿no? No solamente la confianza presente, pero la esperanza de la venida de Cristo también, ¿no? Confianza y esperanza. Y ese versículo 6, esa nueva parte, hace como una sujeta libros para nuestro texto, ¿no? Que vemos en el versículo 1 que Cristo merece nuestra confianza. Considera al apóstol y sumo sacerdote nuestra profesión de fe. Cristo. Y versículo 6 al final. Si retenemos firme hasta el fin la confianza en Jesús y la esperanza, ¿no? De gloriarnos en la esperanza de su venida. El autor quiere exhortarnos de ocuparnos, de llenar nuestra mente con Jesús, de callar las voces que quieren llamar nuestra atención y quitar nuestra atención de Cristo en medio de nuestras circunstancias, en medio de las voces que intentan desanimarnos, que llenemos nuestras mentes con la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo y con Él. Y que el Señor bendiga su palabra y que nos des esta gracia, ¿no? De ocuparnos, de considerar, de llenar nuestra mente con Jesús. Que el Señor bendiga su palabra y el Señor bendiga su iglesia.